Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Jesús, Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte y amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos. Jesús, contigo mi camino es difícil, me exige abrir un nuevo horizonte. En la soledad de mi noche, Jesús, no puedo abandonarte. Jesús, en mí penetraste, habitaste, triunfaste, hoy vives en mí y amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos. Jesús, Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, primeramente darte las gracias por permitirme estar junto a mi familia ante tu presencia real y eucarística. En esta oportunidad, desde una transmisión que se está haciendo en vivo desde el Santuario Guadalupano de Puebla, en México, y allá son las
9 de la noche, acá son las 11 de la noche, 10 de la noche, perdón. Y bueno, Jesús, siempre agradecerte la oportunidad de compartir contigo, de mirarnos, de reconocerte, de tener otra semana con fe, no solamente personal, sino familiar. También en esta experiencia que vamos a tener hoy, que voy a tener hoy contigo, voy a traerte pues algunos recados que están en mi corazón de personas que en estos momentos la están pasando difícil. Y esto lo voy a traer pues amparado en esa exhortación que tú nos haces de venir a ti cuando nos sintamos cansados y agobiados, que tú nos aliviarás. Y de verdad que esta hora o este momento, este rato de adoración contigo desde mi iglesia doméstica, desde mi hogar, con la posibilidad de transmitirla en vivo, pero que también va a quedar en diferido para algunas personas que con mucha amabilidad pues se toman el tiempo de reproducirlo, de ver de qué se trata. Pues quiero pedirla por una persona que hoy tuve la oportunidad de visitar. Tú sabes bien quién es, conoces mis pensamientos mejor que yo mismo, y que posiblemente se está enfrentando a una situación de cáncer bien avanzado y que la está pasando difícil en su entorno familiar, en su ambiente de hogar, y que no es fácil. Bendice, por favor, bendice a su familia, y por supuesto que te pido sanación para ella, aunque eso lo voy a retomar mañana en nuestra ruta de la sanación, que mañana tendremos el segundo episodio, mañana 28 de mayo de este año 2021, hoy es 27 de mayo del año 2021. Y bueno, para iniciar, Jesús, quiero hacerlo en esta primera etapa, luego del canto introductorio, con el Salmo 7. Estamos haciendo un recorrido por todos los salmos. Hay unos salmos que posiblemente en algún momento tendremos que hacer en dos partes, porque bueno, son bastante extensos. Hay otros que son muy corticos, hay otros que son intermedios, pero más allá de lo que significa en tiempo orarlos o leerlos, es la capacidad, y aquí sí le pido también el apoyo al Espíritu Santo, la capacidad de meditarlos, de reflexionarlos, de escuchar tu voz a través de estas alabanzas que tienen un propósito bien interesante, porque además, Jesús, tú mismo hasta en la cruz citaste, por ejemplo, el Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nos enseñaste a orar desde los propios salmos. Este Salmo 7 dice así: líbrame de mis perseguidores. Es un grito que pide justicia, sube el fondo del alma para que tú, Señor, nos escuches. Y dice así: Señor Dios mío, en ti yo me refugio, líbrame de mis perseguidores, sálvame. No sea que me atrapen como un león, me arrastren sin que nadie me salve. Señor Dios mío, si he actuado mal, si ha manchado mis manos la maldad, si he devuelto mal por bien, o he despojado sin razón a mi contrario, que mi enemigo me persiga y me alcance, que me aplaste contra el suelo y esparza por el polvo mis entrañas. Enójate, Señor, y ponte en pie, haz frente al furor de mis opresores. Despiértate, oh Dios, y ordena el juicio, que la asamblea de las naciones te rodee y presídela tú desde lo alto. Tú que juzgas a las naciones, proclama, Señor, mi rectitud, reconoce mi inocencia. Pon fin a la maldad y a los malvados, y fortalece tú al justo, pues las mentes y los corazones tú sondeas, tú que eres un Dios justo. Dios es el escudo que me cubre, el que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo, atento siempre para castigar. Arrepiéntanse o tengan cuidado. El Señor tiene su espada afilada, su arco tenso y la flecha apuntando.
Tiene en su mano siempre preparadas armas mortíferas y flechas encendidas. Miren al hombre preñado de malicia, concibe la desgracia y da a luz el fracaso. Cava una fosa y la hace profunda, pero en la trampa que ha hecho caerá. Su maldad le recae en la cabeza y le rebota en la cara su violencia. Yo alabaré al Señor por su justicia y cantaré al nombre del Altísimo. Saludo de manera cordial a Cielo Castro, que está haciendo acompañamiento, igualmente a Natasha, que se acaba de unir. Gracias por acompañarme en este momento de encuentro con Jesús. Y justamente a partir de este salmo, Señor Jesús, es un diálogo. La dinámica de este encuentro eucarístico es un diálogo contigo. Es hablarte como uno le habla a una persona, porque además eres persona, que nos escuchas. Y ciertamente el Salmo 7 es una hermosa oportunidad de hacer un examen de conciencia. Es una hermosa oportunidad de pensar en nuestras acciones. Yo siento que ahorita, sobre todo con este tema de la pandemia, es necesario, y me acuso, Señor, ante ti, como un ejercicio que siento que debo potenciar mucho más, aprender a hacer buenos exámenes de conciencia y atajar de inmediato aquellas cosas que sabemos que nos ganó la lengua más que la razón, que nos ganó la emocionalidad, que nos ganó el rumor, el chisme, la crítica, que nos ganó un mal pensamiento, que nos ganó un mal deseo, para que, Señor, creo que también es algo que podemos rescatar de este salmo, para que podamos aprender a tener temor de Dios. Y el temor de Dios es un don que el Espíritu Santo nos regala para que seamos buenas personas, para que obremos siempre pensando en bien y podamos terminar como termina el salmista, alabándote por tu justicia y cantar siempre alabanzas en tu nombre. Amado Jesús, cada semana trae sus propias historias. Desde el jueves pasado hasta este jueves, pues muchas cosas pasan en la vida de muchas personas. Hay personas que se van encontrando progresivamente con enfermedades, con problemas económicos. Hay personas que se van encontrando también con problemas familiares, pero también hay personas, pensando en lo positivo, que puede ser que esta semana hayan tenido un encuentro de conversión y a partir de ahorita estén caminando por una senda de querer cambiar, de querer ser mejores personas. Eso quiere decir, y es justamente lo que nos va a servir hoy de meditación en este texto que vamos a reflexionar, que está tomado del libro del Éxodo. Ya dejamos un poco el Génesis atrás, porque además recorrer la Biblia es recorrer tu historia, y es como recuerdo cuando mi abuelo materno estaba vivo. Yo solía recostarme mucho sobre sus piernas, mi cabeza, a veces me quedaba dormido y él, para no despertarme, como buen abuelo consentidor, pues me llevaba en sus brazos hasta la cama. Y ya yo era un muchacho de 12 o 11 años y él seguía en esa dinámica. Me amó muchísimo y te pido mucho por él. Desde el año 2001 pues tú lo llamaste a tu presencia, pero él contaba muchas historias de su vida y era bien enriquecedor. A veces eran historias repetidas, como a veces pasa con tu palabra, que uno puede decir, una persona que tenga la dicha de haberse leído la Biblia completa. Yo todavía no he llegado allí, tengo ese anhelo, pero ahí voy avanzando poco a poco. Cada historia a veces la podemos escuchar 100 veces y en una oportunidad, como le pasó a San Agustín, algo nos engancha y decimos, wow, esto que lo había leído, ahora lo interpreto, lo leo con otros ojos y lo entiendo de otra manera, y cómo me interpela, cómo me llama esta frase, esta palabra. Por eso al principio te hacía mención de que me impactó mucho visitar hoy a una persona que pues está debatiendo con dolores, posiblemente ante un cáncer. Todavía está en fase de prueba, pero además es una persona que ya lo tuvo, y me causaba impacto ver la desesperación y cómo a veces la frustración o el miedo salen a flote cuando nos enfrentamos
ante algo que forma parte de nuestra propia naturaleza, que es la muerte o la posibilidad de llegar a ella. Y algo que yo le preguntaba a Jesús, y por eso lo pongo ante tu presencia, porque creo que como cristianos a veces podemos visitar enfermos, pero no siempre al visitar al enfermo sabemos llevarte a ti. Y creo que es parte de la clave, y te pido pues que me ayudes, y a quienes escuchen esto, pues seguramente hay personas muchas más avanzadas que yo en esto y tienen una bonita experiencia de cómo hacerlo, pero a veces cómo cuesta llevarte, o sea, predicarte, llevar esperanza, no esperanza de sanación, eso no me corresponde a mí hacerlo, salvo que uno tenga pues la certeza y una fe como la del centurión romano. Ojalá pudiera uno llegar a eso, pero sí cuesta mucho el hacer ese enlace. Y cuando yo hacía la pregunta a ella, ¿cómo está tu vida espiritual?, ella empezó a llorar. Y además me habló de conflictos en su hogar, que sentía miedo. Sus dos palabras fueron miedo y rabia. O sea, era así como incertidumbre, como no saber en qué iba a parar toda su historia. Hoy, de hecho, eso pasó hoy jueves. Eso me tiene bastante movido, porque además hoy mucha gente habla de la pandemia, del COVID, pero la historia del cáncer en la humanidad, yo creo que así como muchas personas en algún momento dirán, ya todos tenemos a un familiar que le dio COVID, o lo vamos a tener, también es muy probable que alguien en su familia siempre tenga a alguien que le haya dado un cáncer. Y es sin duda el cuadro que al final yo creo que tú te presentas ante nosotros, Jesús. Te presentas no como el curandero de enfermedades, que lo eres, o sea, tienes la potestad de hacerlo, sino como una luz de esperanza, de decirnos, la vida no acaba aquí, la vida trasciende. Y en esa línea es que el encuentro que tú tuviste con Moisés, que es el que vamos a reflexionar hoy, es un encuentro muy, muy hermoso, porque además Moisés representaba dos culturas, siendo de sangre, por así decirlo, hebrea. Moisés se forma en una sociedad egipcia, que además era muy politeísta, que inclusive en cierta forma endiosaba al propio faraón. Y además vive protegido en la casa de Faraón. O sea, no es que era egipcio nada más por el hecho de ciudadanía, sino que vivía en palacio, o sea, vivía cercano a Faraón. Y Moisés se confronta, una de las cosas que rescato de él, que tú lo conociste mejor que nadie, porque además esta historia la tuviste que ver, a ti que te tengo frente ahorita desde el punto de vista virtual, pero ante una adoración eucarística real. Estoy hablando con un ser que eres tú, Señor, inmortal, o sea, eterno, porque la palabra inmortal es muy distinta a eterno. Inmortal es como el que nace a partir de un momento, pero se hace eterno, no. Tú no tienes principio ni fin. Y conociste a Moisés. Moisés, dice la Biblia, que no hubo un hombre más humilde en toda la faz de la tierra que Moisés. O sea, sin duda, Moisés además se presenta como un libertador, como un hombre, un pastor. También en algunos momentos hizo las funciones de lo que fueron los jueces, o sea, fue como un juez. Y fue un hombre que tuvo una misión titánica de llevar un pueblo rebelde, que a veces miraba mucho atrás, como la esposa de Lot, que miraba atrás y añoraba hasta la esclavitud que vivía con los egipcios, que le costó dar esos saltos de fe importantes, y que muchas veces abogó por ese pueblo para que tú, en tu santa ira, diría yo, o en esa santa justicia que nos dice el Salmo 7, pues quisieras acabar con aquella inconformidad, con aquella ingratitud que parecía nunca terminar, a pesar de la cantidad de prodigios que este pueblo vio. Creo que no hubo generación que viera tantos prodigios en toda la historia de la salvación hasta el momento que tú mismo, Jesús, te encarnas,
y empiezas en 3 años a hacer muchos milagros y resucitar muertos, pero en los tiempos de Moisés sin duda fueron prodigios masificados, como por ejemplo los vividos en 1917 en Fátima. La Virgen hizo el milagro, o sea, del sol, pues, o digamos tú hiciste a través de María el milagro del sol, y mucha gente lo vio. Entonces, en este encuentro vamos a ver la imagen de un Moisés que huye, que es un Moisés que está como en cautiverio, que está tratando de recomenzar su vida, además que en cierta forma se dice el texto, de hecho así inicia, era cuidador de ovejas. Y fíjate Jesús, que generalmente nosotros hacemos muchos enlaces con David, el rey, que era pastor de ovejas, y tú mismo te proclamaste como el buen pastor. Pero creo y no me equivoco, si la mente no me falla, puedo equivocarme, que la primera referencia de un pastoreo de ovejas aparece con Moisés en la Biblia. No lo vamos a ver con Abraham, no lo vamos a ver así directamente con Isaac, con Jacob, con Noé, que es antes de Abraham, tampoco con Adán y Eva, tampoco con los hijos de Jacob, que de ahí vienen las 12 tribus, sino es con Moisés donde aparece por primera vez esta expresión, y comienzo el texto. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro. En este caso estamos hablando del papá de Séfora, que era la esposa de Moisés, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro del Horeb. Este es el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza, y Moisés estuvo observando. La zarza ardía, pero no se consumía. Esa imagen a mí me parece también bien bonita. Primero, porque es el ejercicio del pastoreo el que lleva a Moisés a ti. Es decir, sobre todo en la vida de los consagrados, ¿qué es un pastor sin ovejas? Sería una pregunta interesante. ¿Sería un pastor inútil o inactivo? Pero el que hace el ejercicio del pastoreo, y nosotros los papás, los padres de familia, también estamos llamados a pastorear a nuestros hijos, ser pastores en nuestras propias comunidades, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos. Y el pastoreo es cuidar de las ovejas. O sea, las ovejas necesitan un pastor porque además las ovejas son sumamente dispersas. Son animales muy tontos, pudiéramos decir, si cabe el término, que necesitan siempre la guía de un pastor, pero además suelen ser muy fieles a la voz de su pastor. Y otro punto importante es esa figura de la llama que arde mas no se consume. En ti siempre los reflejos son de un Dios que es eterno, o sea que la vitalidad, por poner un ejemplo, lo que tú le decías a la mujer samaritana, el agua que yo doy es agua viva, y el que toma de mi agua nunca tendrá sed. En este caso es el agua, pero en el caso de Moisés es el fuego. Y la propia fe en muchos esquemas de la vida, por ejemplo Pentecostés, que lo acabamos de celebrar, el fuego representa la fe. De hecho, no creo que la imagen bien bonita es la imagen de esas lenguas de fuego que descienden sobre los apóstoles, les fortalecen, y además son otros. Los apóstoles, luego de esta efusión del Espíritu con estas lenguas de fuego que representan los dones del Espíritu Santo, que además me atrevería a decir que los recibieron de una manera súper consolidada, como los tenía ya María, representan la fe. Entonces, eres el Dios eterno, el Dios que no se consume, el Dios que siempre está allí, que sobrepasa toda lógica de naturaleza, toda lógica de ley natural. Y esta particularidad es lo que llama la atención de Moisés y le invita a acercarse a esa zarza ardiente. Porque además Moisés mira la zarza y se hace la pregunta: ¿por qué la zarza no se consume? Tú, Señor, dice el texto, viste que Moisés se acercaba para mirar. Lo llamaste de en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Y él te respondió: aquí estoy. Y tú, Señor, le dijiste:
No te acerques más. Sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Esto quiere decir también que donde tú habitas, Jesús, haces santo el lugar. Y esto siempre nos invita a reflexionar, porque podríamos decir en esencia que cuando el propio Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo, estamos llamados ineludiblemente a vivir en hacer de nuestros cuerpos una morada de santidad. O sea, nosotros deberíamos vivir en clave, y vaya que es difícil, en una clave de sacralidad, es decir, caminar la vida siempre entendiendo que tú vas en nosotros. Por supuesto, cuando te logramos comulgar, cuando hacemos el acto sacramental de la comunión, pues esto se hace más elocuente, más vivo. Estás dentro de nosotros físicamente, pero espiritualmente siempre lo estás. Una vez que le dices esto a Moisés, le agregas: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al instante Moisés se tapa la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Le dijiste entonces: Señor, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando los maltratan sus mayordomos. Yo conozco sus sufrimientos y por esta razón estoy bajando, para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. El encuentro de Moisés con Dios, contigo, Jesús, refiriéndome por supuesto a la Trinidad Santa, tiene que haber sido muy revelador, porque además yo creo que en la costumbre de fe que tenían muchas culturas, no eran los dioses que se interesaban por el sufrimiento de los seres humanos, sino eran dioses falsos, por supuesto, pero dioses al fin, desde el punto de vista del atributo que le daban los creyentes, que se servían de los seres humanos. O sea, a mí no me importa, y eso pasa, por ejemplo, y me permito el paréntesis, eso pasa, por ejemplo, con la santería. A mí no me importa cuánto te cuesta el sacrificio que te estoy pidiendo, pero me lo tienes que hacer. Y eso es un Dios falso, pero un Dios que no se interesa o sea, no tiene compasión del creyente, sino que genera una suerte de autoridad, de opresión, porque yo tengo el poder y tú no. Esta no es la imagen, y por eso yo siempre discrepo de las personas que ven un Dios distinto en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. De hecho, eso fue una herejía que, si no me equivoco, se llamó el marcionismo, que pretendía vender la imagen de que el Dios del Antiguo Testamento era uno distinto al que tú, Jesús, nos había revelado. Porque es que además aquí se ve un Dios netamente misericordioso. O sea, primero, y eso le decía yo hoy a la vecina, cuando le preguntaba cómo te sientes desde el punto de vista espiritual, y por eso te comparto este dolor, porque me apoyo en este texto de que tú conoces el sufrimiento de las personas. Yo le decía: habla con Jesús y cuéntale cómo te estás sintiendo. Explícale por qué tú crees que debes sanarte, porque tú sientes o por qué le quieres pedir un poco más de tiempo. Porque es que además Jesús, siempre respetando tu voluntad, porque cuando el tiempo se acaba, se acaba. Y es para bien, porque además yo soy de los que cree, o sea, lo creo más por razonamiento lógico que porque todavía lo vivo en mi corazón, ¿no?
pero yo soy de los que cree que cuando una persona muere y llega a la eternidad y llega a ver el cielo, posiblemente una de las preguntas sea, ¿por qué no me trajiste antes? Y ese conocer el sufrimiento y además liberarnos de él, también nos hace reflejo de que no hay ningún sufrimiento en esta vida que sea eterno, no hay, salvo la condenación. Pero ¿qué es la condenación? Pues el libre deseo que tenga un ser humano de no querer estar contigo. El libre deseo que tenga un ser humano de rechazarte en esta vida, que además desde esta vida construimos nuestra eternidad. Entonces, sin duda, además el diagnóstico que después se sabrá, en ese momento posiblemente Moisés no tendría un cuadro claro, quizás o muy vago, de lo que significaba ir a la tierra de los cananeos, los heveos, los jebuseos, los heteos, los amorreos, etc. Es que estas eran tierras profundamente paganas. Entonces también tú estabas trasladando a un pueblo de la esclavitud de Egipto, que era una esclavitud física, que también el faraón tenía la intención prácticamente de acabar con los hebreos al integrarlos o fusionarlos con las propias sociedades egipcias, mezclarlo con sus mujeres, tener hijos, y entonces así, teniendo él el poder, pues se iba a diluir la fe hebrea. Pero tú sacas ese riesgo, pero a la vez ellos se trasladan a otro riesgo, y eso lo explica muy bien el libro de Josué. En algún momento reflexionaremos eso, si tú, Señor, lo permites, porque Josué, cuando está en el Jordán, que justamente va a atravesar hacia la tierra prometida, advierte al pueblo de Israel y le hace esa pregunta: ustedes aquí me prometen que van a servir al Dios verdadero, al Dios de nuestros padres, o se van a dejar. En algunos términos en algunos momentos se usaba el término prostituirse con los dioses que tienen estos pueblos. Por ejemplo, los Baales, Astarte, eran esas creencias que además tenían unos ritos que hoy vemos grotescos, ¿no? Y sin duda tienen que haber sido un trabajo titánico, Señor, cómo tú vas construyendo cultura en valores, y te tocó hacerlo con sociedades muy primitivas. Lo cierto del caso es que después de que tú expones a Moisés lo que es tu característica, que eres un Dios piadoso, que eres un Dios que acompaña, que eres un Dios de amor, que eres un Dios que conoce los sufrimientos de los pueblos, pero también de las personas, y que sin duda tienes todo el deseo de liberarnos de esos males, construyes una misión para Moisés. Y aquí sí es una orden directa, o sea, es un llamado directo. Moisés se encuentra contigo. Quizás, no sé si alguna vez haya esta comparación, se me ocurre ahorita, así como San Pablo se encontró contigo camino a Damasco, y a su vez Moisés es con una zarza que representa la luz, y Pablo también es con una luz que le enceguece. O sea, Pablo necesitó pasar por la ceguera para rescatar la vista, ¿no? Para reeducarse la vista. Y entonces le dices a Moisés en un tono de misión: ve pues, que te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta ese momento Moisés dijo: pero ¿quién soy yo para ir donde Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y tú le respondiste, Señor. Y esta frase es formidable. Dice: yo estoy contigo, y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a este cerro y me darán culto aquí. Moisés entonces te contestó: si voy con los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía, si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les debo responder? Y es aquí por primera vez, creo también afirmarlo, que tú proclamas tu nombre. Y tú dices: diles que yo soy, que es la traducción de Yahvé, diles que yo soy, te ha enviado, o los ha enviado.
a ustedes. Y también les dirás, Yahvé, el Dios de Abraham. Lo que significaría es, no hay otro Dios fuera de ti. O sea, no hay otro Dios fuera de ti. No hay una rivalidad entre dioses, no hay un mercado de dioses, no hay una oferta de dioses. Y nosotros escogemos unos, pero los otros también son válidos. Este nivel de misión, detengo el texto aquí, porque además la historia de Moisés es muy hermosa y está contenida en 4 de los 5 libros del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Hace un marco interesante, creo señores, también cuál debe ser el papel del cristiano ante la propia sociedad. Nosotros, yo creo que desde siempre, pero más ahorita en tiempos de democracias, donde la democracia se ha generado una idolatría en torno a la democracia, una defensa de derechos, y se ha visto como un sistema perfecto cuando en realidad no lo es. Pareciera que siempre son los malos, los corruptos, los incompetentes, los que no tienen buenos deseos, son los que llegan al poder. Y en cierta forma pareciera que hay una enorme responsabilidad de los cristianos y de las personas de bien. Hay una enorme responsabilidad por no tener o no aspirar a tener un protagonismo social importante. Y tan cierto es esto, que cuando uno busca referencias religiosas, obviamente aparece Juan Pablo II, que además fue un luchador social también en contra de sistemas como el comunismo, el socialismo, porque además él lo vivió. Pero era un sacerdote, pues, y después se llegó a ser obispo y papa, pero él no estaba llamado a ocupar cargos públicos. Y después, cuando vemos luchadores sociales que no tenían nada que ver con el catolicismo, aparecen nombres como Gandhi, como Martin Luther King, siguen siendo referencias sobre todo en el siglo XX. Y uno dice, ajá, pero ¿dónde están los laicos? Porque hay laicos, y los hay, y estoy convencidísimo que súper comprometidos con las luchas sociales. Pero no están llegando al poder. Y eso además se traduce en lo que quizás tú hoy expones o podemos rescatar en este texto cuando dices, ve y te envío a Faraón. ¿Qué representaba Faraón? Lo que hoy representan muchos sistemas políticos, dictatoriales, injustos, desiguales. O sea, es pedirte, Señor, así como pedimos que existan consagrados santos, familias santas, pedirte que existan también personas que de una u otra forma nos comprometamos, y me incluyo, nos comprometamos a las causas sociales, a crear conciencia de una sexualidad sana, cristiana, de la lucha a favor de la vida, de crear conciencia de lo importante que es buscar que la vida sea respetada desde la concepción y hasta la muerte natural, de respetar los conceptos de familia, de matrimonio, y sobre todo también de evitarnos esta suerte también que está ocurriendo ahorita y que preocupa, sobre todo porque también se está haciendo adhesión en muchos consagrados, en muchos carismas, esta integración de diferentes doctrinas, formas de ver la fe, que a veces también rayan en lo pagano, por no decir herético, ¿no? Por ejemplo, como lo que ocurrió con la Amazonía, que aquello inicialmente empezó con un problema de trata de personas, de explotación, del cuidado de la tierra, y después casi que terminó siendo una lucha para hacer de la Iglesia Católica o sus misioneros y consagrados una suerte de iglesia protestante, donde yo me puedo casar, donde yo puedo hacer mi propio rito. Es delicado quizás verlo así. Moisés inspira muchas cosas bonitas. Primero, yo creo que una de las cosas que pudiéramos de extraer de acá es pedir tener ese encuentro contigo, Señor. Ese encuentro con un Jesús vivo,
resucitado, como diría Juan Pablo II, ese encuentro con un Dios que camina en medio de mis sufrimientos, de mis necesidades, que además me dice, mira, esta noche ¿dónde vas a dormir? ¿En la calle? Dice, no. Entonces, vea lo que tiene. Ahorita le escuchaba, no es una persona cristiana, por esta suerte de gurú que a veces aparece por ahí por las redes sociales, pero decía algo que sí me parece interesante. Decía que nosotros cuando nacemos, cuando venimos al mundo, venimos sin nada, lo cual quiere decir que siempre estamos del lado de las ganancias, porque si tenemos ropa, si tenemos techo, si tenemos comida, pues estamos del lado de las ganancias, porque nosotros no vinimos con nada de eso. Y eso quiere decir que tenemos que aprender a ser agradecidos, que también tenemos que entender que esta vida es finita y que cada día cuenta porque no sabemos cuándo va a ser el último día. Y que también tenemos que tratar en cierta forma, en la medida de las posibilidades, de siempre tener una actitud de servicio. A Moisés al principio le costó. Moisés era tartamudo. Moisés tuvo que hacer muchos encuentros donde Faraón, vinieron las 10 plagas. Después la última fue muy dura porque fue la muerte de los primogénitos, hasta que por fin pues se concluye en la liberación de este pueblo, que bueno, ya con el tiempo se verá que luego vinieron otras formas de esclavitud para ellos. Gracias, Jesús, por lo que nos regalas en la historia de la salvación, que se construye desde muchísimos milenios atrás y que en cierta forma pasa por elementos muy sencillos. Una zarza que arde, una brisa suave, como diría Eliseo, una brisa suave que representa tu llegada, tu presencia, y la incorporación de tu vida en cada uno de nosotros, especialmente pedir por nuestras familias, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, para que aprendan a encontrarse contigo también desde una zarza que arda en sus corazones y que no se extinga, que nada permita que se apague. Que así sea. Vamos ahora, Jesús, a proclamar lo que en su momento tú nos dejaste a través de Santa Gertrudis, que es la oración por las almas del purgatorio. Vamos a hacer un momento de silencio para pensar en nuestros difuntos, para nombrarlos en nuestras mentes. Yo voy a hacer lo propio, puede ser 1 minuto, para luego hacer una oración por las almas del purgatorio. Vamos a comenzar entonces a partir de este momento. Todas las semanas, todos los días, de hecho, hay personas que son llamadas a tu presencia. Se ha hecho muy común el hecho de, ahorita por la pandemia, pues manejar cifras o números de personas que han muerto, que mueren a diario, pero eso no es nuevo. Siempre mueren personas. Y las personas no siempre mueren en las mejores de las condiciones. A veces mueren con heridas, con rabias, con malos conceptos, con malas formas de creer, con daños que pueden haberle hecho a otras personas, con pecados de adulterio, de infidelidad, con pecados de corrupción.
Pero tú nos has enseñado que eres un Dios infinitamente misericordioso, pero que la misericordia no es algo que llega de la gratuidad o del no esfuerzo, sino que requiere ciertamente la intercesión, el sacrificio, el arrepentimiento, el reconocimiento de las culpas. Cuando las primeras personas que creo también empezaron a orar por los difuntos, que aparece reflejado en la Biblia, fue a través del libro de los Macabeos. De estas batallas que tenían los hermanos Macabeos, no sé si fue Judas Macabeo, pero sé que fue uno de ellos, que tras la pérdida de un grupo de soldados, ellos hicieron sacrificios, oraciones, y decían para que los pecados sean perdonados en esta vida y en la otra. Y en esa afirmación, o de esa afirmación, es que surge uno de los tantos argumentos que puede haber de la existencia del purgatorio, que además es un dogma de nuestra fe. Porque si tú estás en el cielo, no hay nada que perdonar, porque ya estás en el cielo. Porque además al cielo no entra nada impuro. Pero si estás en el infierno, no hay perdón posible. Entonces, si hay perdón de los pecados después de la muerte, es en un lugar de purificación, de un tiempo de arrepentimiento, de saldar deudas, como tú también lo dices en Lucas, cuando tú decías que le entregarás al carcelero y la persona no saldrá de allí hasta que no pague su último centavo. Ese es otro de los argumentos que también sostiene al purgatorio. Entonces, esta oración que le diste a Santa Gertrudis es muy bonita, porque además tiene la promesa de que cada vez que se proclama, que se reza, serán liberadas 10.000 almas, 1.000 almas del purgatorio. Yo quiero poner especialmente a mis seres queridos, a mis familiares, a los difuntos de mi familia Tarrasi, Cariel, también los de mi esposa Becerra Vivas, y tantas personas, amigos, conocidos que ya fueron llamados, y que esta oración de intercesión pues sirva para ellos y para sobre todo también las almas más abandonadas que puedan estar en el purgatorio, que ya nadie les reza o que son víctimas de ritos paganos que son estériles a la hora de proclamar o de activar la misericordia, tu misericordia divina. Dice así la oración: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia, en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Que esta oración, pues, así como mandamos a hacer misas por nuestros seres queridos, que esta oración también se vaya haciendo eco. Repito, es de Santa Gertrudis, se vaya haciendo eco en nuestros corazones para que podamos ir haciendo ejercicios de intercesión por nuestros difuntos. A veces no es la velita que le ponemos a las ánimas, porque al final las ánimas, la vela no va a rezar por ellas, ni lo va a hacer un rito por sí solo, un objeto por sí solo, sino es nuestra intención, es nuestro sacrificio, es nuestro acompañamiento. Para terminar este ratico de Jesús contigo, que siempre agradezco mucho, porque además lo he dicho en otras oportunidades, es repotencia. O sea, yo me siento a veces aquí un jueves más cansado, con sueño, pero en el ejercicio de esta dinámica que me encanta y que la hago por mi familia, y es una manera de introducirte en mi hogar de manera exclusiva. Aquí no se adora otra cosa, otro ser. Aquí se adora a Cristo, a la persona de Jesucristo, que a su vez es adorar al Padre y adorar al Espíritu Santo. Se venera a María, se respeta a los santos, se agradece el acompañamiento. En mi casa habitan 3 personas, por lo tanto somos 6.
porque están nuestros respectivos ángeles de la guarda, que también siempre son cordialmente invitados a acompañarnos y a vivir este grato momento ante tu presencia. Y para terminar, hemos hecho también, he hecho una dinámica de que siempre terminamos con una oración que a la vez es como un repasar, ¿no? Es repasar nuestras oraciones, nuestras formas de recordar, como una catequesis, como cuando nos enseñaban a memorizarnos las oraciones. Ya en una oportunidad hicimos el credo de los apóstoles. Hoy vamos a hacer el credo de Nicea-Constantinopla, conocido coloquialmente como el credo largo, porque además es una manera de proclamar, de recordar en qué creemos, en quién creemos y cuáles son las maravillas que a su vez nos derivan de creer justamente en ti, Señor. Decimos así, o digo así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó el tercer día según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Gracias, Jesús. Mando un saludo muy caluroso a todos allá en el cielo, a todos, a la alegría de los que habitan en la iglesia triunfante. Clamo por los que están en la iglesia purgante y con más clamor todavía a los que estamos en la iglesia militante. En esta iglesia que tiene enormes desafíos y que te pedimos que la podamos construir desde el ladrillo que representa cada una de nuestras iglesias domésticas, para reencontrarnos pronto, Señor, si es tu voluntad, nuevamente en la presencialidad con los sacramentos. Pido por los sacerdotes, por los consagrados, por los enfermos, especialmente quienes hemos recordado esta noche, y desear una feliz noche para todos. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.